Y también quería hacer una apreciación a eso, ¿no? De que el espacio y el tiempo es tan relativo con todo que estaría mal hasta mencionarlo, porque... ¿Y el pasado? ¿Cómo viajar? Pues, joder, pues yo es que estoy viendo una estrella y estoy mirando el pasado. ¿Y el futuro? No, joder, pero es que... Si le dieras vuelta a la Tierra así, sería más mejor. Pues sí, pues se puede. Se- no, es que todo está cogido en el tiempo, ¿no? El tiempo es relativo. Mira las cosas con perspectiva. Puedes viajar al presente, al pasado, al futuro. Incluso con, yo qué sé, con cualquier... Vaya, que no. Que no, que no, que no. Que vamos a pasar a otra cosa mariposa. Bueno, esto lo voy a explicar rápido. El Santo Grial lo tenemos en España, con 2 cojones. Y la historia es muy, muy, muy bonita. Esto... Hemos hablado del agua mercurial, Mercurio, que cura. Las simbologías estas son muy importantes. No hemos hablado de la aldicanina. No, es que hay cosas más importantes que explicar la mierda al Santo Grial. Esto lo vais a tener que mirar ustedes. Pero vaya, el resumen es que está en Castilla y León porque descubrieron un texto del Cairo que decía que la copa estaba en España. Y dijeron, ¿cómo puede estar en España? Si eso hubo una pelea entre judíos y romanos,
destruyeron el templo de Jerusalén y no se volvió a saber. Y dice, no, sí, hay documentación que te dice que estaban a las afueras de Jerusalén y por eso los cristianos no se metieron a la batalla, cosa que lo que le causó fue una repercusión por parte de los judíos de cobardes, cabrones, hijos de puta. Pero lo tenían ellos y cuando vinieron los templarios a hacerse con él, pues ya no estaba. Y era porque el rey de España quería la copa, y ya lo habló con uno que conocía de, de allí de Egipto y dijo, ah, vale, sí, esto está aquí, yo te la traigo. Se la trajo a cambio de un montón de provisiones que hacía falta en esa época de hambruna para el pueblo, mucho dinero, mucha historia, pero ya se la... Y ya doña Urraca, pues, que era, no sé si la hija o la señora, creo que era la hija, pues la adornó como ella pensó más, más conveniente, que estuvo muy bien como lo hizo, y está el león. ¿Y qué decirte? Y esto la moraleja es que hay que ver los cristianos que empezamos, ah, no, ya lo tenemos, nos relajamos, vienen y le hacen, puff, reconquista. Y después te hacen, puff, volveremos. La sed esa de venganza la tenemos interiorizada, ¿eh? Pero mira ahí, pum, con dos cojones, pum. No, el Cali no sé qué, no, sí, el Cali, pum, con dos cojones, lo tenemos, el Cali donde bebió Cristo. Lo tenemos ahí. Y encima con documentación específica que yo lo leería, ¿eh? Pues, en serio, ahí es que no me puedo parar porque canso toda la mañana con la máscara sudando y no sabiendo dónde parar. Me ha faltado hablar un poquito de un tema que lo quería... Ah, claro, no, yo es que he sacado este tema para deciros que la orden de la ermita a la Campiñuela la hice porque los científicos dijeron, no, sí, pero si es que le hemos preguntado a la iglesia y resulta que es que había hasta gente custodiándola de la iglesia, eso es legal, eso se lo han sacado por el forro los cojones. Entonces dije yo, hostia, si yo, que vivo en una ermita familiar, que entramos dentro del contexto ese religioso, que tenemos un patrimonio que custodiar, pues yo también me quiero poner a custodiar y a repartir al que se lo merezca, ¿sabes? Te digo, que cuando me venga a mí alguien, imagínate que viene, yo qué sé, un ladrón o un policía, que vamos a entrar, digo, no, no vaya a entrar, porque yo estoy custodiando. Entonces, igual que la iglesia se sacó esa ley que se le sale del forro de los cojones, pues yo también lo sé hacer, ¿sabes? Te digo, y estoy en las mismas circunstancias porque estoy protegiendo las mismas cosas y las mismas historias, y nadie tiene que entrar en este templo santuario dedicado al hermetismo cuando lo estoy subiendo todo lo que hago en redes sociales o con la máscara. Ya necesita uno respirar toda la mañana aquí. Y me falta por explicar un par de cosas más que, cojones, otro día más no le voy a echar asunto. Lo de Felipe, otra historia. Lo del Escorial. Sabéis que el Escorial es bastante casualidad, lo digo porque yo el trabajo que hice de alquimia, donde la ciencia me reconoció que sí existían unos protocolos para elaborar la piedra filosofal y que estaba dentro de la filosofía natural, etc, etc, etc. Tenía que llevar ese proyecto a cabo con un trabajo práctico y lo decidí hacer en el Escorial. Y me salió como el templo de Salomón es muy parecido al Escorial, me salió varias cosas de cristianismo judías que no entendía, sobre todo casi todo con Salomón lo de judío, pero bueno, los reyes lo del Judá, etcétera. Y me di cuenta que es que aquí Felipe el II tenía dos títulos, uno de rey de España y otro de rey de Jerusalén, ¿cómo te lo comes? Y lo que quiso hacer de decir, como le gustaba tanto la alquimia y todas esas cosas, de decir, pues vamos a juntar las dos cosas en una. Se basó en las leyes de estas judías, en la cábala, no sé qué, que te dice un templo, un arca, un dios. Y dijo, pues mi polla, este templo va a ser casa del Señor. Y donde en una temática judía que está basada en el templo de Salomón, como en una cristiana basada en la batalla de San Quintín, que fue la excusa para construirla. No, es que esto va a ser en honor de la batalla de San Quintín.
Pero vamos a ver, picha. Si es la única batalla que has hecho en tu vida, ¿te vas a hacer un templo por eso? Pues sí, tío, se lo hizo porque quería, ya te digo, juntar las dos y, y soltar eso. Muy egocéntrico, ¿no? Pero bueno, y narcisista, pero... Ah, bueno, entonces vemos también, esto viene de la Reina de Saba, que solo hay en toda la Biblia un texto donde sale. Y aquí vemos como, mira, aquí están sumando, dividiendo, multiplicando, ¿ves? Ahí también se ve como un ábaco. Y todo el mundo diciendo, oh, lo que hace, oh, porque el texto hablaba de que la Reina de Saba va a ver a Salomón, que la Reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo. Va a ver a Salomón para saber si es verdad que tiene el conocimiento de todo. Y se queda alucinado con todo lo que ve. Y dice, y ya está, dice que sí. Y aquí se ve que pone todo tiene peso, forma y figura. No me acuerdo exactamente, la verdad. Pero va por ahí, que fue lo que quiso adaptar. De hecho, eso está en el Escorial. Y hay un montón de cosas así en el Escorial. Que lo quería sacar porque lo vi interesante. Y ya por último, otra cosa que vi interesante fue... no sé si habéis fijado en la última lámina del Mutual Libre que hay unos escudos. Es que esto lo tenía que explicar con eso delante. A ver. Pues esos escudos, de mientras yo voy hablando, esos escudos en la alquimia es muy importante porque explica mucho, sale mucho y es necesario porque es como retrogradarse en el... No lo veo. Mira, es como retrogradarse en el tiempo. Es decir, ¿tú de quién eres? Pues yo soy de tal y vengo. Entonces los escudos sirven mucho para eso. Si nos fijamos en el Splendor Solid, hay una lámina que pone Arma, quiere decir, el arte del arma, bueno, de cómo... Ay, es que no me acuerdo bien cómo ponía y no tengo la información, tío. Vamos a tener que parar el vídeo. Pues paro el vídeo y ahora...